tribunal es un juez boliviano. El nombre es Gustavo García y habría sido designado en el gobierno de Yanine Áñez. En tal sentido, este fallo ordena a nuestro país, con el voto de este juez boliviano, que pueda vender a los transportistas del Perú combustible subvencionado. El ministro de Justicia se refirió en las últimas horas a este tema y dijo de que van a procesar a este juez boliviano del tribunal de la CAM, porque no puede ser posible que falle contra nuestro país y principalmente sin fundamentación alguna con respecto al marco legal. Vamos a escuchar al ministro de Justicia hablando de este tema tan lamentable que va a afectar a nuestro país. Es un tema que nuestra Cancillería va a manifestarse oficialmente. Tenemos un tema de responsabilidad. El Tribunal Andino de Justicia es un mecanismo previsto por nuestra Constitución. Los acuerdos de integración tienen que darse de una forma que no afecte el sano comercio entre las naciones. Sin embargo, nos llama profundamente la atención el rol del juez que conforma el Tribunal Andino de Justicia. Yo respeto el criterio de ese juez, si lo hubiera tenido fundamentado. Lo que me extraña es que él, siendo designado en un gobierno de facto, estando procesado penalmente en los tribunales de La Paz, falle en contra del pueblo boliviano. Esa es la calidad de profesionales que ha escogido Áñez cuando estuvo como parte de un gobierno de facto. Ese juez que ha fallado contra su país sin ningún argumento, sin ningún fundamento y que está siendo procesado penalmente actualmente ante la Fiscalía de La Paz, es la clase de profesional que ha escogido Áñez para representar al país. Yo voy a continuar con las acciones penales contra este juez. Vamos a tener siempre un respeto profundo por nuestro Tribunal Andino de Justicia, pero la actitud de este juez y la manera que ha llegado al cargo y la manera que ha actuado contra su país no va a quedar en la impunidad. Una persona que no tiene conciencia y que ha decidido actuar en contra de su país y generar un problema sin fundamentos, sin argumentos y de una forma expresamente contraria al derecho. La Cancillería le ha iniciado un proceso penal por una serie de tipos penales en relación a la asunción de su cargo. No ha habido una decisión del pueblo boliviano de un plenipotenciario que pueda presentarlo como candidato, y ese proceso está actualmente radicado contra el juez del Tribunal Andino que representa a Bolivia y también contra los jueces suplentes. La Cámara Nacional de Exportadores también ha expresado su preocupación por este fallo del Tribunal de la CAM que ordena a nuestro país vender combustible subvencionado a los peruanos. En tal sentido, el gerente Marcelo Lim ha alertado de que este tema va a afectar considerablemente al Tesoro General de la Nación. Fallo de la Secretaría General que insta al país a que fije una tarifa de trato nacional, ¿no? Es decir, que los transportistas que ingresan a territorio nacional provenientes del Perú puedan cargar el combustible al precio al que lo hacen los conductores nacionales, ¿no? Entonces, nosotros entenderíamos que esta medida va en el sentido de buscar un trato igualitario cuando los transportistas bolivianos ingresan al territorio peruano, cargan al precio al que cargan los transportistas peruanos, ¿no? Entonces están observando la diferenciación que hace Bolivia al exigirles que paguen el precio internacional. Quien podría verse afectado es el Tesoro, que es quien en vez de percibir el precio internacional, percibiría el precio nacional. Entonces esa diferencia del subsidio es un costo adicional que debería asumir de cumplirse con esta resolución el Tesoro, ¿no? Entonces esa es la afectación que nosotros vemos preliminarmente sobre esta medida, sobre esta resolución. Ese es el principal costo que nosotros observamos, no como sector, sino para las arcas del Estado, el dejar de percibir este mayor precio que se cobraba por la carga de combustible líquido en territorio nacional, que va a dejar de percibirlo, de comenzar a cumplir esta resolución.
La Confederación de Choferes de Bolivia también está muy preocupada. A través de sus dirigentes han expresado su molestia, principalmente con el viceministro de Transporte y también con el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Y esto porque aseguran que existe traición a la patria, porque estas autoridades no defendieron los intereses del Estado. Desde ya las autoridades responsables precisamente de haber llevado a esa instancia a nuestro país tienen que ser responsables. Entre ellos tienen que rodar la cabeza. Primero es el viceministro de Transportes, definitivamente por ser irresponsable y no saber manejar técnicamente y la representación a nivel internacional. Es la primera autoridad que representa en este caso al sector del autotransporte. De tal manera, ese señor debe de irse sin siquiera ni consulta absolutamente nada, porque es un error de él y seguramente la autoridad de jerárquico en este caso que es el ministro de Obras Públicas. Son autoridades que en su momento deberían resolver, debían hacer la representación internacional, lamentablemente no lo han hecho y de tal manera ellos son los primeros que deben de irse sin dar la vuelta en este caso. Aquí hay responsables, no hay en este caso, hay una representación internacional que está en la cabeza de ellos. Si lo han hecho una representación mala, ¿qué cara tuvieran para nuestro país? ¿O no es así? Entonces tienen que necesariamente ya en este caso hacer sus renuncias correspondientes, porque ellos lo han puesto en riesgo a nuestro país. De tal manera son ellos quienes los responsables, en este caso deben de asumir esa responsabilidad. Entonces lo hemos puesto en riesgo, lamentablemente, por no saber defender a aquel que ha traicionado a ese boliviano de la misma manera. O sea, prácticamente, ¿cómo un boliviano puede traicionar a nuestro país? Definitivamente que no tiene que haber perdón para estos señores, yo desde ya, porque lamentablemente, yo vuelvo a repetir, lo han puesto en riesgo a nuestro país. Lamentablemente ha hecho una pésima representación. En este caso el que de cargo jerárquico y por ende la autoridad, en este caso el procurador, perdón. Eso es. Vamos a hablar de Amazonas, la aerolínea privada que tiene problemas con temas económicos. Ayudaría cerca de $12 millones por el alquiler de 4 aeronaves y esto es observado por parte de la ATT, la Autoridad de Transporte. Según el director ejecutivo Néstor Ríos, tiene hasta el próximo 4 de agosto Amazonas para poder regularizar este tema. Caso contrario, puede ser pasibles a sanciones administrativas y económicas y puede poner también en duda sus operaciones en el país. Ante la DGAC, los dueños de las 4 aeronaves que utiliza Amazonas para prestar el servicio aéreo se encuentran en un proceso iniciado por deudas entre operadores. Entendemos que estas deudas son un tema entre privados, es un tema comercial, empresarial que tienen que resolver porque de alguna medida en caso de que no lo resuelvan pueden generar un riesgo en la prestación del servicio, en la continuidad. Por eso es que nosotros desde el Estado como ATT en su momento, como hace 2 semanas, hemos dispuesto una primera medida precautoria que es la suspensión de ventas anticipadas hacia Asunción, una de las rutas de Amazonas, con el objetivo de que priorice los vuelos nacionales y que todo su esfuerzo sea dirigido a cumplir con el usuario boliviano. Estamos nosotros también con esta medida buscando de que la empresa pueda adoptar urgentemente soluciones con el dueño de las aeronaves para que podamos resolver este problema y ellos puedan garantizar en realidad la continuidad del servicio como empresa. Esa es su obligación, ellos tienen una autorización y esta autorización les obliga a dar un servicio aéreo en ciertas condiciones. Por eso nosotros recordamos a la población de que nosotros tenemos plazo hasta el 4 de agosto para poder empezar a adoptar otro tipo de decisiones en caso de que esto no se solucione. Por eso nosotros estamos exhortando a Amazonas adopte los máximos esfuerzos e inmediatos a resolver los problemas que tiene con sus lessors, que son los dueños de los que arriendan las aeronaves que actualmente utiliza Amazonas. Cambiamos de información y lo hacemos con los problemas internos en el partido de gobierno porque se acerca su Congreso Nacional y hay serias diferencias en el lugar donde se llevará adelante este Congreso. Según el dirigente de la urbana del MAS del ala arcista, Miguel Delgadillo en Santa Cruz, asegura que ellos proponen de que este Congreso se realice en la ciudad del Alto. Hacerlo en otro lugar como en Cochabamba que propone la dirigencia de Gerardo García y Evo Morales sería totalmente ilegal. En tal sentido, están proponiendo que se respete y exista consenso para que este Congreso sea en el Alto.
feriado se ha realizado en el Coliseo Fabril el lunes 24 a partir de las 4 de la tarde, donde lo han debido ver lleno el Coliseo Fabril y donde han participado los diferentes sectores. Entonces, también ahí se ha manifestado el cambio de sede, ¿no? La sede que tiene que hacer en la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, por motivos de que ellos han sido los que han luchado exclusivamente y han vuelto la democracia también a nuestro país, ¿no? Entonces tendría que ser en la sede del Alto. ¿Y por qué argumentamos este tema también? En la convocatoria nacional del MAS, según nuestros estatutos orgánicos, dice que también la Dirección Nacional tiene que firmar en consenso el lugar de la sede, y en este consenso no ha habido, no firman dentro de la convocatoria de la Nacional del MAS nuestras organizaciones sociales. Entonces, la sede del Congreso tiene que ser en la ciudad del Alto, en fecha 4, 5 y 6 de octubre. ¿Qué sucede si Gerardo García Evo Morales mantienen la sede en la Ucaeña el 3, 4 y 5 de octubre? No puede llegar a mantener. ¿Por qué motivo? Y pregúntenle esto a ellos. La Dirección Nacional en el 2015, cuando Gerardo García fue propuesto para vicepresidente, fue propuesto por la Confederación de Interculturales, y el compañero Evo Morales fue propuesto también con la Confederación de la Única. Entonces, si ellos realizan en Cochabamba y no participan en el Pacto de Unidad, ¿qué confederaciones o qué organizaciones sociales van a llegar a proponerlos a ellos? Porque ellos dicen solamente son invitados, ¿no? Ellos no son simples invitados, son los que han parido el instrumento político y exclusivamente los que le dan fuerza al MAS y PCP. Entonces, las organizaciones sociales están pidiendo que sea en el Alto y diferentes departamentos también se están pronunciando. Y para mí va a ser ilegal lo que están haciendo ellos sin previo consenso de nuestras organizaciones matriz. Por su parte, el diputado renovador Rolando Cuéllar pide de que Evo Morales obedezca al pueblo, obedezca a los movimientos sociales que piden de que este Congreso se lleve adelante en el municipio del Alto. Además de ello, dijo de que Evo Morales tiene miedo, le tiemblan las chuquizuelas para no asistir porque debe explicar por qué escapó cobardemente al 2019 y se dejó tumbar con Luis Fernando Camacho. Cuéllar también dijo que va a pedir la expulsión del MAS por parte de Evo Morales porque ya nadie lo quiere en este partido. Si ellos le dicen que se va a llevar el Congreso en el Alto, se va a tener que cambiar porque Evo tiene que aplicar en práctica su discurso, hay que gobernar obedeciendo al pueblo. Y el pueblo está diciendo el Alto. Y el Alto va a ser el escenario donde se va a llevar el Congreso Nacional el 3, el 4 y el 5. Y es donde Evo Morales tiene que aplicar, obedeciendo al pueblo, que las bases, ya más de 6 departamentos han dicho que se lleve en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto, en Sencata. Porque ahí se va a tomar decisiones, se va a ratificar una nueva directiva y en este momento Evo Morales tiene que acatar lo que las bases dicen. Gerardo García ya no tiene legitimidad, ellos tienen que someterse a las mayorías porque 3 pelagatos no pueden decidir de más de 1,5 millones de militantes del MAS cuando todos los militantes van a asistir en el Alto, en el Congreso del 3, el 4. ¿Por qué no quiere Evo Morales llegar al Alto, diputado? ¿Qué cree usted? Bueno, yo veo que a Evo Morales le está temblando la chiquizuela, tiene miedo ir al Alto porque él sabe lo que ha hecho, él va a responder en el informe, en la Comisión Orgánica de Evo Morales, por qué escapó cobardemente y abandonó a las bases. Él tiene que responder a la base por qué renunció. ¿Por qué no se quedó en la Casa del Pueblo, en Palacio de Gobierno y no abandonar a las bases? Justamente nosotros como diputados vamos a pedir la expulsión de Evo Morales porque son funcionarios de su gestión de Evo y la megacoalición que hemos denunciado de Creemos Camacho con Evo Morales mediante Walter Chávez se ha consolidado mediante pega. Y la ministra de Cultura, Sabina Orellana, un poco buscando una solución a este conflicto de la sede del Congreso del MAS, ha pedido una sede neutral. Le pide a Evo Morales escuchar también al pueblo para elegir un lugar donde se eviten todos estos conflictos y el MAS pueda solucionar sus diferencias. Si hay demanda de varias organizaciones que se traslade la sede, yo creo que tienen que analizarlo. El Pacto de Unidad es el dueño, no hay una persona, no hay un dueño del instrumento político. Yo creo que es más viable, debería de llevarse en un departamento que sea neutro,
para nadie, ¿no? Entonces yo creo que cualquier departamento puede ser la sede, pero en este caso en Laucaeñe me parece que es un poco ya direccionado, yo diría, y eso solo tiene que saber escuchar a la población, la demanda, y si hay organizaciones que están clamando que la sede se traslade, se tiene que trasladar pues, por el bien del Congreso, ¿no? Ellos no son dueños, el dueño son las organizaciones sociales. Más bien los diputados o parlamentarios todos tenemos que agradecer, gracias al instrumento están ahí. Entonces yo creo que hay que escuchar a las bases, el clamor de las bases tienen que decidir, no es de una persona, no es de los diputados ni del ministro, de la ministra el instrumento es de las organizaciones sociales. Si las organizaciones sociales están diciendo que se traslade la sede, deberían de hacerlo. Vamos a la última pausa de esta entrega informativa y cuando retornemos vamos a estar hablando de la palabra de Roberto de la Cruz, el abogado indígena del Alto, quien asegura